Estamos en lo que es el curso internacional de alta especialización en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral, organizado por el ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Reciban esta tarde ya a todas las personas que se están conectando a este curso que ya tiene aproximadamente más de un mes con los mejores expositores del país y del mundo, por decirlo así. Hoy día nos acompaña desde España un gran amigo y amigo de la ciudad imperial del Cusco. Él es miembro honorario del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, es huésped ilustre de la ciudad imperial, ha visitado nuestra ciudad en diversos momentos y él siempre es seguidor de nuestra ciudad y le agradecemos siempre esto al doctor Miguel Ángel Núñez Paz, que nos acompaña esta tarde, aunque sea de forma virtual. Doctor, reciba el saludo del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, de su decano, el doctor Mike Pilar Herrado, del Consejo Directivo y del Consejo de Fiscalización. El doctor nos va a tocar un tema interesante e importante en lo que es el derecho penal. Él es incluso discípulo del gran maestro Claude Roxin, que esperamos tenerlo pronto también de repente en alguna transmisión virtual. Él nos va a tocar el tema Fundamentos de Política Criminal y Derecho Penal. Nuevamente, doctor, la bienvenida a la ciudad imperial, aunque sea de forma virtual, y adelante con su ponencia. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas, buenas noches en España. Verán, como algunos de ustedes conocen y como acaba mi querido Bill, hace tiempo que este ilustre Colegio de Abogados del Cusco tuvo a bien nombrarme miembro honorario. Por lo tanto, quisiera comenzar pidiéndoles que me consideren su compañero, ya que me hallo pues, profundamente honrado de pertenecer al colegio. Igualmente, tengo el honor de ser profesor honorario de la Universidad Andina del Cusco y también recibí, como se comentó hace ya algunos años, el nombramiento por el gobierno municipal de huésped distinguido, visitante distinguido del Cusco. Por tanto, tras casi 20 maravillosas visitas presenciales y algunas, desgraciadamente, virtuales, porque me encantaría estar ahí con todos ustedes, pues me considero un cusqueño de espíritu. Llevo en el corazón a la ciudad imperial y a sus juristas, y entre los cientos de ciudades que he tenido la suerte de visitar en más de 50 países, les aseguro que la suya ocupa un lugar muy, muy, muy destacado en mi corazón. Así pues, quisiera agradecer muy cordialmente esta nueva invitación a mi ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que a través de mi querido amigo Ilan del Castillo ha querido contar esta noche acá conmigo para hablarles de mi posición respecto a la política criminal y respecto al propio derecho penal. Verán, hace ya algún tiempo que he venido preguntándome, casi una década, si tienen sentido las modificaciones constantes a las que están siendo sometidos últimamente algunos códigos penales, especialmente por cuestiones obvias el Código Español. Este mismo argumento me ha hecho reflexionar sobre los fundamentos tradicionales de la ciencia del derecho penal, y es una cuestión que obviamente intento trasladar a mis estudiantes desde la convicción de quien se dedica vocacionalmente como yo a la vida académica y quien detenta, no sin el esfuerzo de muchos años de reflexión, pues convicciones, digamos, sustanciales. ¿Cómo puedo hacer yo creer a mis alumnos o a mis oyentes que se enfrentan al ámbito jurídico penal que los aspectos fundamentales que vamos desmenuzando en las clases o en las conferencias como hoy tienen verdadera validez frente a la severa realidad legislativa que normalmente vivimos desde hace unos años? Cuando los penalistas defendemos principios básicos de nuestro espacio científico, principios como el de ultima ratio, como el de fragmentariedad, como el de subsidiariedad, estamos diciendo a quien se está formando como jurista
en todas sus múltiples ramas, en todas sus múltiples variables, que el poder sancionador más grave que detenta el Estado tiene límites y que los límites del Estado se asientan sobre la legalidad y garantizan precisamente la seguridad jurídica de todos nosotros como ciudadanos. El derecho penal, y lo trataré de aclarar después más pormenorizadamente, el derecho penal es desgraciadamente irrenunciable. Irrenunciable como instrumento administrativo de regulación de la convivencia. Y su función consiste, después de los fracasos del resto de instancias sociales, de instancias familiares, de instancias previas, en tratar de garantizar la conciliación, en tratar de garantizar la estabilidad de la propia sociedad. Pero al tratarse de una instancia altamente represiva, de una instancia activa, debe ejercerse un control sobre ella. Es decir, debe ser limitada, debe limitarse. Para los que seguimos pensando que en el sistema de límites y en el sistema de garantías del derecho penal radica la misma esencia de la función social, el instrumento de la pena solo deberá operar ante el fracaso absoluto del resto de posibilidades. En este sentido, se hace difícil razonar por qué se invierten enormes esfuerzos en política penal, muchos más esfuerzos en política penal que en política social o que en política criminal. Por esta misma razón, se me hace muy difícil entender por qué no se potencian algunas instancias sociales, instancias que favorecen a que la delincuencia se reprima, a que la delincuencia se modere o mejore a través de acciones preventivas que se orienten a su socialización, en vez de hacer lo contrario, que es promocionar las penas más duras, las penas más largas, las penas más insufribles, que desde luego ustedes comprenderán que poco tienen que ver con la proporcionalidad. Principio de proporcionalidad que, a pesar de su nombre y de lo que se interpreta tradicionalmente, está muy, muy lejos de la ley del talión o de la ley del ojo por ojo, diente por diente. El uso que del instrumento del control social formal está haciéndose hoy en día es sin ninguna duda muy discutible. Incluso yo me atrevería a decir que es contradictorio con la vigencia de todos los principios que acabo de mencionar, porque no se contrasta con los propios fines de la pena que se señalan en las constituciones democráticas. Por ejemplo, un fin evidente que figura en la Constitución española de 1978 vigente aún en nuestros días, que es, guste o no guste, la resocialización, la reinserción, la orientación de la pena al fin resocializador. Cuestión de la que tanto se ha opinado, como todos ustedes saben, en la mayoría de casos desde un punto de vista periodístico o por legos, sin ningún rigor, sin ningún conocimiento serio de la realidad delincuencial, de la realidad penitenciaria e incluso de la realidad social, y que sin duda habría que replantearse en las condiciones de vida actuales, pero que desde mi punto de vista en ningún caso es renunciable. Desde mi respetuoso punto de vista, a lo único que responden todas estas campañas de reformas a nivel internacional es a una demanda social equívoca, plasmada en ocasiones en puros fenómenos periodísticos que interpretan de forma sui generis los intereses que la propia sociedad trata de reivindicar o trata de reclamar. Si bien no se puede dejar de lado que tanto la política criminal como el derecho penal son ámbitos científicos que están
con certeza absoluta obligados a plasmar las demandas de la sociedad, no se puede olvidar que son también deudores, para beneficio de la sociedad también, deudores de fundamentos científicos sólidos frente a las exigencias de sanciones penales, y de sanciones penales cada vez más duras, desmesuradas. La sanción penal, la pena, no puede simplemente aumentar o disminuir al arbitrio de la administración pública, sino que sus incorporaciones o transformaciones en las leyes penales tienen que proceder de un estudio criminológico precedente, un estudio pormenorizado, un estudio profundamente riguroso y de un debate mucho más amplio y mucho más consensuado al que no responden la mayoría de reformas a las que estoy mencionando al comienzo de mi intervención de hoy. Incluido, por supuesto, el amenazante aumento genérico de muchísimas penas, incluso aunque ese aumento pudiera llegar a ser más o menos popular. No se olviden ustedes, y luego entraré en este asunto, que la criminología demuestra que en los países socialmente más avanzados la imposición de penas muy duras, rigurosas, no deviene en una disminución de la de un país, me atrevería a decir, en ningún caso. Lo que se está consiguiendo a raíz de todas estas novedades incluidas o por incluir en los códigos penales de nuestro tiempo es deshacer cualquier empeño histórico de que los códigos penales fueran uniformes y respondieran a la demanda de esos principios tan importantes. El modo con el que se descabalan los códigos son absolutamente antagónicos con la seriedad, con la rigurosidad que exigen los iluminadores del derecho punitivo, que lo hacen incompatible con tan discutibles, tan diversas, tan duras, tan exacerbadas transformaciones. Independientemente de razones de justicia coyuntural, por supuesto, el intérprete del periódico que dice no, es que la sociedad pide esto, es que hay que introducir unas penas más duras, es que hay que ser más severo. Independientemente de todas esas discusiones probablemente de salón, yo me pregunto cómo se puede elaborar códigos rigurosos, no en lo severo, sino en lo preciso, a partir de reformas provenientes de casuística, de problemas circunstancialmente relevantes o llamativos en cada sociedad. Para tratar de responder a estas preguntas que me formulo, pues entro, después de esta breve introducción, en la cuestión que me traía a hablarles hoy aquí, que es precisamente mi concepción de derecho penal, mi concepción de ciencia de derecho penal, su relación con la política criminal y, en cierta medida, con la criminología, y en esos fundamentos en los que yo creo cómo pueden servir las líneas que yo puedo mostrarles hoy en este breve tiempo para solucionar problemas también reales, problemas prácticos. Miren, desde luego la ciencia del derecho penal ha sido conocida hasta ahora como dogmática jurídica, es decir, como sistema de derecho positivo. Y la misión de este sistema, por tanto, la misión de la dogmática, radica en interpretar el derecho vigente, pero siempre, no lo olviden ustedes, sin perder de vista la realidad social. Por consiguiente, la dogmática se ocupa de la sistematización, de la elaboración de disposiciones legales en el ámbito del derecho penal. Se atribuyó ya hace mucho tiempo a Frank von Liszt con una famosísima frase que se le atribuía, que decía algo así como que el derecho penal era la barrera infranqueable de la política criminal. Se le atribuyó un dualismo que todavía algunos creen que subsiste entre dogmática y política criminal.
Esa atribución a von List era ciertamente exagerada. Von List no separaba totalmente dogmática y política criminal. En todo caso, yo creo que ya hoy nadie puede discutir las ventajas y la necesidad del sistema, de la dogmática, de un sistema propio de derecho penal, particularmente a partir del principio de legalidad, del nullum crimen, porque la seguridad jurídica se manifiesta en el derecho penal como un principio evidente, como un principio absolutamente necesario. El derecho penal vendría a ser la forma en la que finalidades político-criminales se transforman en elementos de vigencia jurídica, en cuestiones de vigencia jurídica, de utilidad jurídica para la sociedad. Hoy se aboga, como saben seguramente todos ustedes, por una síntesis entre los objetivos sociales, cuál sería la protección de la sociedad respecto de la delincuencia, y los objetivos legales o normativos, la afirmación de los valores fundamentales de la persona. Por tanto, se está superando con ello esa separación entre dogmática y política criminal. De todas formas, sí me gustaría recordar que la labor del dogmático va más allá del planteamiento de los conceptos fundamentales. El dogmático tiene que precisar las relaciones que guardan entre sí las distintas categorías del delito y las circunstancias relacionadas, como todos ustedes saben, pues con la tipicidad, la antijuricidad o la culpabilidad. Y además el dogmático tiene que sistematizarlas, lo que va a ser luego de una enorme importancia, como les diré, un poco más adelante, cuando entre en el elemento de la interpretación. Va a ser sustancialmente importante para la aplicación del derecho penal. Va a ser sustancialmente importante para el juez. En cuanto a las ventajas del pensamiento sistemático, pues tenemos que decir que la dogmática jurídico-penal, en cuanto que establece límites, en cuanto que define conceptos, pues posibilita una aplicación segura del derecho penal. Por tanto, sustrae el derecho penal de la arbitrariedad, de la improvisación. Cuanto más pobre sea el desarrollo de la dogmática, más imprevisibles serán las decisiones de los tribunales. Como señalaba hace ya mucho tiempo mi maestro Klaus Roxin. Es decir, si no tuviéramos dogmática, si no hubiera sistema del derecho penal, la aplicación del derecho penal sería una lotería, dependería simplemente del juez que te tocase. Eso exige una aplicación sistemática del derecho penal. Perdón. La reunión y la estructuración de los presupuestos de otros elementos, como por ejemplo la punibilidad en el sistema de derecho penal, ofrece también la ventaja de la simplificación, ofrece la ventaja de poder solucionar correctamente casos concretos y elementos concretos esenciales en el derecho penal. Por ejemplo, la clasificación entre causas de justificación o causas de exculpación o de inculpabilidad. El orden sistemático, elaborado desde un punto de vista teleológico, colabora también a la racionalidad de la aplicación del derecho y a una mejor elaboración del derecho penal y a un mejor desarrollo del derecho penal. Por tanto, colabora a garantizar los derechos fundamentales y a acercar lo jurídico a la realidad, porque sobrepasa el derecho positivo. Las constituciones tienen que significar las líneas directrices para los operadores jurídicos y constituirse en límite al poder punitivo del Estado. Pero claro, constituciones sociales, constituciones democráticas. Pero junto a las ventajas del sistema, puede que resulte que haya unas conclusiones deducidas del propio sistema que no sean adecuadas desde el punto de vista político-criminal. Es decir, se podría llegar a descuidar la justicia del caso concreto, ya que la solución de los problemas y las deducciones sistemáticas fueran cada uno por su lado. Por tanto, digamos que se puede correr el riesgo
de utilizar conceptos demasiado abstractos. De aquí que algunos pensaran en buscar un método científico que partiera más del problema, que partiera más del caso concreto. Es decir, que utilizara un paso del pensamiento sistemático al pensamiento problemático, algo a lo que también aludía hace mucho tiempo Fiebeck en Alemania y que tuvo acogida sobre todo en el derecho civil. Pero miren ustedes, la tópica, es decir, el problema, la solución del problema, no puede sustituir al pensamiento sistemático sin renunciar a las ventajas prácticas del pensamiento sistemático y, sobre todo, a un elemento sustancial que corresponde a la dogmática, que es la seguridad jurídica que ofrece el sistema. No se puede solucionar el problema obviando la dogmática sin renunciar a la seguridad jurídica que genera la dogmática. Lo que hace que el pensamiento tópico, el pensamiento problemático, sea inidóneo como método de aplicación del derecho penal. Si la sistematización se realiza desde un punto de vista del daño social, es decir, atendiendo a la realidad social, si la dogmática se hace desde la culpabilidad como responsabilidad orientada a los fines de la pena y no se hace solo sobre un sistema conceptual, abstracto, de definiciones, pues entonces se consigue un sistema más flexible, se consigue un sistema más cercano a la vida y se consigue un sistema más ajustado a la solución de casos concretos. Por consiguiente, como entenderán ustedes, desde mi punto de vista es indiscutible que el sistema representa un elemento irrenunciable en un derecho penal propio de un Estado social y democrático de derecho. Pero claro, si el sistema tiene que influir en la solución de los problemas dogmáticos, tiene que ser un sistema correcto, no cualquier sistema. Y parece demostrarse que el sistema más correcto, y desde luego desde mi punto de vista lo es el sistema estructurado teleológicamente. O sea, el sistema, la dogmática construida con arreglo a finalidades valorativas, descartando las soluciones de problemas que sean incompatibles con los fines del derecho penal, que tienen que estar en el ámbito de la política criminal, como veremos ahora. ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir que el derecho como es y el derecho como debería ser no deberían resultar aspectos contrapuestos. ¿Por qué? Pues porque la interpretación del derecho vigente es el resultado de estimar, de apreciar las finalidades del legislador. Lo que no significa que la dogmática y la política criminal estén abordando las mismas competencias. La dogmática tiene que hacer política criminal en el marco de la ley. Es decir, dentro de los límites de la interpretación. De otra forma, lo que haríamos sería equiparar el juez al legislador y estaríamos obviamente infringiendo el principio de legalidad. Frente a esto, frente a la dogmática, la política criminal debe ocuparse de cómo debe conformarse el derecho penal para cumplir mejor su misión de protección a la sociedad. Por tanto, actúa por medio del establecimiento de principios básicos sobre la aplicación del derecho penal, orientándolo hacia los modelos de constitución del Estado de Derecho, del Estado social. La política criminal tiene que situarse dentro mismo del sistema del derecho penal. De ahí que algunos afirmen que aunque la política criminal ha logrado una delimitación aceptable respecto de la criminología, podía correr el peligro de ser absorbida por el derecho penal. Sin embargo, yo entiendo que tiene que superarse de una vez la división entre dogmática y política criminal en la medida en que se trata de dejar entrar a las decisiones político-criminales dentro del sistema de derecho penal. Eso no significa
que no sean autónomos los dos campos, sino que estamos tratando de obtener una máxima cooperación entre los dos. Muchas veces se dijo también, me gusta utilizar estas viejas frases de la dogmática tradicional alemana donde me formé, se decía que ni la dogmática es la doncella de la política criminal, ni la política criminal la esclava de la dogmática. O si quieren ustedes, que ni la dogmática es la prostituta de la política criminal, ni la política criminal es la esclava o la sierva de la dogmática. Lo decía Dreher hace mucho tiempo. Miren, en realidad se podría hablar más que de una unidad sistemática de dogmática y política criminal, se debe hablar de una unidad funcional, o sea, de una unidad cooperativa. La política criminal tiene que intervenir en la interpretación del derecho penal positivo, en la formación del sistema, en la formación de la dogmática y muy especialmente, muy especialmente en la determinación de la pena, que es, sin ninguna duda, el punto cardinal de los problemas político-criminales. Mientras la dogmática constituye el componente normativo de las ciencias criminales, la política criminal, interviniendo en el sistema, en las decisiones, está tendiendo como un puente hacia otra ciencia imprescindible hoy en día, que es la criminología. La otra tercera ciencia que debe de estar en permanente colaboración. Una ciencia fáctica, una ciencia que trabaja empíricamente con los métodos de varias ciencias, una ciencia, aunque nunca ha habido un concepto unánimemente aceptado, porque además hay posiciones, como todos ustedes saben, la criminología ha tenido un desarrollo espectacular en los últimos 25 años, eso ha traído consigo también el desprecio de unos criminólogos por otros, de unos científicos por otros, pero bueno, parece que la criminología sigue representando un conjunto, digamos, de conocimientos empíricos sobre el delito, sobre el delincuente, sobre el criminal, sobre el crimen, sobre el comportamiento socialmente desviado y sobre el control de esos comportamientos a fin de tratar de combatirlos desde un punto de vista empírico, desde un punto de vista experimental de la realidad. Por tanto, es la criminología la que trasladará esa realidad a través de las decisiones político-criminales a el derecho penal, al sistema. El concepto de criminología incluye, sin ninguna duda, los aspectos empíricos del proceso de criminalización de los delincuentes, el análisis del control social formal y de su influencia criminógena también, de cómo influye la propia administración sobre la generación de crimen. Y esa ampliación del concepto se debió especialmente, ya hace largo tiempo también, al desarrollo de la criminología crítica, al desarrollo de muchas teorías originarias entonces, como el etiquetamiento, el labeling approach, aunque todas esas teorías tenían alguna cuestión discutible. Yo creo que de la criminología crítica había que rechazar la idea de prescindir del marco formal que correspondía al derecho penal o la ignorancia del aspecto material de dañosidad social. Esas teorías proclamaban la idea incluso de prescindir del derecho penal, pues han venido afirmando que el propio derecho penal poseía efectos criminógenos, como entendía Barata. Bien, desde mi punto de vista de consenso, la criminología y el derecho penal tienen que también unirse en una cooperación, aportando elementos imprescindibles para la creación del concepto material de delito. Miren, la dogmática ha tenido que reconocer que en numerosas materias no puede prescindir del trabajo criminológico previo sin hacer peligrar el fin, sin hacer peligrar incluso los efectos del derecho penal. Pero es una cuestión de ahora solamente. Yo creo que si nos remontamos esto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones criminológicas han venido influyendo ya en el establecimiento de numerosas instituciones penales y hoy en día se puede afirmar que
por fin avanzamos desde hace un par de décadas, 3 décadas, más profundamente en el campo empírico y en todas sus ramas y, por supuesto, en algo que no voy a entrar hoy, que es también la rama policial. En definitiva, cabe asumir el criterio de considerar defendible una interpretación integradora en las relaciones dogmáticas. Y todo esto correspondería a los fundamentos del derecho penal y la política criminal interrelacionados, sin que ello comportase superposición, sin que ello signifique ampliación de las distintas ramas. El verdadero espíritu de toda cuestión relativa al control social radica en que a lo largo de muchísimas ocasiones quien detenta la faceta más dramáticamente estigmatizante, más dramáticamente coercitiva del control social, quien detenta, por tanto, la rama del control social formal, que es la cara más represiva de la administración política, de la administración legislativa, de la administración judicial y de la administración penitenciaria, descuida normalmente uno de los dos brazos de la balanza. Es indiscutible que se tiene que hacer hincapié en la preocupación por la convivencia. Es indiscutible que tenemos que incidir en la salvaguarda de los intereses de los seres humanos. Claro que sí. Pero, y es trascendental este pero con el que quiero acabar mi intervención de hoy, pero existe algo que jamás debe ser postergado. También quien se detiene, también quien es juzgado, también quien es condenado, posee identidad de seres humanos, de ser humano. Y para no hacer tan dramática mi intervención, pues podría finalizarla con algo que hago habitualmente, que es darle algo de armonía mediante un juego de palabras muy ingenuo. Miren, si el problema está en el control social, el problema está también en quien ejerce el control. Así que cuando el controlador se descontrola, ¿quién lo controlará? Pues lo controlará el sistema bien fundamentado, el sistema criminal basada en una constitución democrática, social, que respeta los principios y las garantías. Desde luego, si este al que nos dirigimos de represión representa el derecho penal del futuro, encontrará a muchísimos especialistas frente a él. Ya los está encontrando, ya que parece también ser impulsado en gran parte contra las raíces que inspiraron los maestros entregados a nuestra formación. Para pues en lo más profundo de mi pensamiento científico, por ejemplo, y que para mí es absolutamente irrenunciable, aunque lo haya desarrollado después o ampliado hacia la propia política criminal. Os agradezco muchísimo vuestra atención, queridos compañeros, y estoy deseando poder volver al Cusco a estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Miguel Ángel Núñez Paz. Es un gusto escucharlo siempre. Sabemos que tenemos todavía cursos pendientes en el año, diplomados, congresos, que vamos a estar gustosos de tenerlo, aunque sea, como he venido mencionando, de forma virtual, pero esperemos que esta situación mejore en el mundo. Un abrazo a todos los amigos allá en España, que estén bien. Un saludo desde la ciudad imperial, de parte del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, de su decano, el doctor Mike Pilar Herrado, que le tiene también bastante aprecio, doctor, y es por eso que ha usado la invitación respectiva y del consejo directivo, estimado doctor. Un abrazo desde la ciudad imperial y unas palabras finales en esta exposición, doctor. Nada, agradecerles profundamente
al decano, efectivamente tengo una enorme amistad, un enorme afecto. Agradecerles a todos que se acuerden de mí y por supuesto que creo que la labor que hacen es extraordinaria. Creo que hay que seguir formando a los colegiados, que hay que seguir formando a los juristas, a los abogados y en esa tarea, desde luego que estaremos siempre juntos. Muchas gracias, estimado doctor, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, mucha salud. Hasta luego, doctor.